Hola amigos, ¿qué tal? Ahora les voy a explicar la cuarta conferencia de estos 7 talleres. Esta se llama La Ley del Karma. El problema de nosotros como humanidad actual es que pensamos que la vida es una sola. Y bajo ese pretexto hacemos y deshacemos con nuestra existencia. Queremos probar de todo sexualmente, tener múltiples parejas, consumir drogas, alcohol, vivir llenos de lujos y placeres, porque tenemos la idea de que hay que vivir al máximo, porque después de la muerte no hay nada más. ¿Qué sentido tiene ser una persona aburrida que viva solo para el trabajo, para los hijos? Y desgraciadamente cometemos este error, porque resulta que después de la muerte sí hay más existencias. No es la primera vez que estamos vivos. Hemos ya tenido múltiples existencias antes de esta y vamos a seguir teniendo otras existencias más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evolucionar espiritualmente. Resulta que nosotros venimos a este planeta Tierra como una chispa para recibir un aprendizaje. Y ese aprendizaje muchas veces lo vamos a recibir a través del dolor, hasta que podamos purificarnos lo suficiente y lograr un grado elevado de espiritualidad, que es lo que nosotros llamamos encarnar el ser interno, el Dios interno. Para eso venimos a este planeta, para madurar espiritualmente. Como ignoramos esta ley, entonces cometemos muchísimos errores y venimos cometiendo errores existencia tras existencia, y eso es lo que nosotros llamamos el karma. La palabra karma significa causa y efecto, o lo que es lo mismo, acción y reacción. Esa ley es una ley superior universal y existe para que los seres humanos podamos aprender a respetar al prójimo a través del dolor. ¿Quién ejerce esta ley? La ejerce un tribunal de la justicia divina. Ese tribunal de la justicia divina está conformado por 42 jueces del karma, y ellos son los que asignan el karma a la persona cuando ésta muere. Cuando una persona muere, su alma en los mundos internos se dirige al tribunal de la justicia divina, le ponen a ver su existencia, todo lo que vivió como una película, para luego ser juzgado y posteriormente sentenciado. De acuerdo a los errores que haya cometido esa persona o las obras buenas, va a ser su posterior vida. Ahora bien, ¿cómo entendemos nosotros esto del karma? Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Imaginémonos, por ejemplo, a un violador. Si esa persona no paga 10, 15, 20 años de cárcel, ¿cuándo va a entender que lo que hizo estuvo mal? De esta manera vemos cómo aquí aplica el dolor. Él está pagando deudas a través del dolor que ha cometido con muchas personas. Si lo analizamos en la familia, entonces vemos como muchas veces está el padre alcohólico y paga el dolor que le ha hecho a su madre, a su esposa y a sus hijos a través de algún hijo que consume drogas o que también termina siendo alcohólico. Entonces él empieza a ver cómo el hijo no estudia, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, y ese dolor es lo que lo hace a él entender todo el daño que él cometió con su vicio. Muchas veces pasa que ni el padre ni la madre consumen alcohol, pero sí lo venden. Vemos muchas madres de familia que venden alcohol con el pretexto de que no hay dinero y que gracias al alcohol puede entrar un dinerito más a la casa. Resulta que esa mujer, al momento en que le vende alcohol a todos esos hombres, está colaborando para que muchos hogares se destruyan. De esta forma ella está ganando karma. Vemos, por ejemplo, otras personas, está el caso del hijo que vende drogas y los padres lo saben, pero por recibir un dinero extra no dicen nada, no lo castigan, no lo sancionan. Sin embargo, empiezan a recibir dinero. Al momento en que esa persona recibe ese dinero ilícito, también se está llenando de karma. Y muchas veces termina pagando ese karma, bien sea o con la cárcel o viendo a su propio hijo preso. Asimismo, podemos ver cómo existe también en el caso de las niñas embarazadas. Muchas veces los padres se lavan las manos y le dicen a la hija: yo te dije que tomaras pastillas.
Pero si uno lo analiza, resulta que esa niña, ¿quién le informó sobre las pastillas anticonceptivas? ¿Quién le dijo que se las podía tomar? ¿Quién fue la que se la dio? Muchas veces es la mamá. Muchas veces los padres, por estar trabajando, descuidan a los hijos y el resultado es la hija embarazada. Pasa también, vemos cuando el padre tiene un yo, don Juan, muy fuerte, un yo que le gusta todo el tiempo conquistar a las mujeres, ser atractivo, agradable, tener muchas infidelidades. Muchas veces ese padre paga ese karma a través de la hija, porque el novio que la va a enamorar es idéntico al papá. Es un hombre que la va solamente a enamorar, la va a embarazar y se va a ir. Estos son unos de los ejemplos más comunes de lo que es el karma. Ahora, si lo vemos, por ejemplo, con los negocios ilícitos, vemos como la mayoría de los resultados del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de armas, termina siendo la casa. Porque la persona, si recibe solo dinero, está moviendo muchísima energía maligna de muerte. Ese dinero está contaminado con sangre. Muchas personas han muerto y por eso llega en determinado momento donde el karma lo justicia. Así como personas que estén en un ámbito de poder político, senadores, gobernadores, que se hayan untado a ese dinero, también llega un momento donde el karma los va a justiciar. Entonces el karma tiene un momento para cualquier persona. Una persona que robe o digamos se encuentre algo en la calle y lo agarre, eso es un acto de robar. Aunque uno no crea, en el momento en que uno toma algo que no es de uno, así se le haya caído a una persona hace 2 horas, eso que uno está haciendo es robar y más adelante uno lo va a pagar de la misma manera. De pronto lo roban a uno, le roban el doble de lo que uno le quitó al otro. Entonces, cada acto que uno cometa va a tener siempre una consecuencia. En la pareja vemos cómo existen las infidelidades. Muchas personas dicen, ¿por qué esta pareja me fue infiel? Pero no se acuerda a cuánto le fue infiel antes de esa pareja, a cuántos les puso los cuernos, a cuántos se ilusionó, a cuántos le prometió algo y no se lo dio realmente, solo lo hizo por tener sexo. Y por eso a la próxima pareja que tenga va a sufrir la infidelidad de esa persona. Normalmente va a estar muy enamorado de esa persona y luego esa persona lo va a traicionar. Entonces, los maestros de la ley divina existen en ese plano interno y todo aquel que quiera comprobar esto sencillamente puede desdoblarse y dirigirse al tribunal de la justicia divina y verá que existen los 42 jueces de la ley. Y esa persona puede preguntar por su karma y saber por qué está padeciendo tal o cual enfermedad, tal o cual problema. Muchas personas nacen con alguna enfermedad genética. Resulta que las enfermedades también son karma. La diabetes, el cáncer, la hipertensión, todos son enfermedades generadas por nuestros defectos psicológicos. Bien sabemos que una persona con exceso de ira puede sufrir de hipertensión, de infartos, de artritis. Una persona también con exceso de gula puede sufrir de diabetes, etc. Entonces, cada una de las daños en nuestro cuerpo muchas veces son por karma. Hay personas que nacen deformes, eso también es ley de karma. Como hay también casos donde, digamos, hay niños que son violados y uno dirá, pero ¿qué culpa tiene ese ser? Resulta que entonces, si nos vamos a las vidas pasadas, esa persona, lo más probable en existencias anteriores, cometió muchísimos errores sexuales, abusó de muchas personas, fue muy promiscuo sexualmente y por eso en esta existencia tiene que pagar ese karma a través de ese dolor. Hay personas que dicen, esto es un planeta lleno de injusticias, Dios es malo. ¿Cómo puede existir un Dios bueno si este planeta está lleno de dolor? Eso es completamente falso. Los únicos responsables de lo que estamos viviendo, del dolor, somos nosotros mismos. Ahí Dios o la divinidad no tienen nada que ver. De hecho, esta justicia es totalmente imparcial. Hay personas que, por ejemplo, tienen que pagar un dolor a través de la muerte de alguien. Mujeres que de pronto en vidas pasadas
cometieron abortos, no quisieron ser madres en esta existencia, no les pueden dejar tener hijos, por ejemplo. O cada vez que van a salir embarazadas tienen un aborto, por ejemplo. Entonces, todo eso lo podemos llegar a comprobar en el plano interno, a través del desdoblamiento. Ahí comprobamos y aprendemos a saber más de nosotros mismos, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hay dos formas de traspasar el karma, ¿sí? Además de las deudas que uno haya tenido, resulta que si una persona se une sexualmente a otra, se está ligando al karma de esa pareja. ¿Esto se debe a qué? Bueno, en la energía sexual, el esperma y el óvulo, está contenido el ADN, y el ADN contiene no solo los genes físicos, sino todos nuestros defectos, nuestro carácter, todo está contenido en la energía sexual. En el momento en que uno se une sexualmente a otra persona, uno está absorbiendo el karma de esa pareja y por lo tanto queda ligado karmáticamente a esa pareja. Ahora, ¿qué pasa si se da el caso, digamos que este hombre tiene 3 mujeres además de su esposa legal? ¿Qué está haciendo? Se está ligando al karma de 4 mujeres al tiempo. Entonces hay una mezcla de energías. ¿Y eso en qué se convierte? Pues en problemas. Vemos como una lo demanda porque no le ha dado plata para el hijo, como la otra lo quiere meter preso, como la otra vive llena de celos, la mujer legal, la esposa, ya no quiere saber nada de él, solo discusiones, peleas, problemas, no quiere tener unión sexual, ya le agarra asco. Ese es el karma de los adulterios. Cuando una persona se mezcla con varias parejas, se está llenando de muchas energías y eso termina volviéndose un colapso, un cortocircuito. Por eso vemos cómo existen tantos problemas en los juzgados, por las múltiples infidelidades. Ahora, no solamente suceden esos problemas, pasa lo siguiente: esas 3 mujeres con las que este hombre se unió, él está absorbiendo los defectos de esas mujeres y los defectos además de los hombres que tuvieron cada una de ellas. En el momento en que él se une sexualmente a su esposa, él le está transmitiendo todos esos yoes o esos defectos psicológicos en el contacto sexual. Por eso vemos que después de una infidelidad es muy difícil que la relación vuelva a ser lo que era antes, porque ya la pareja cambia. Son tantos los defectos que se le están transmitiendo que esa persona ya se vuelve conflictiva, rencorosa, se vuelve un ogro, amargada, ya no lo puede ver, todo el tiempo está de mal genio. Ese es el problema del karma sexual. Las enfermedades de transmisión sexual obviamente también son karma. Si estuviera bien unirse a múltiples parejas, no existirían las enfermedades de transmisión sexual. Eso existe porque se altera el organismo, se infecta. Así la persona use preservativo, igualmente corre el riesgo de contagiarse, porque no es algo natural, o sea, la misma naturaleza genera esa enfermedad porque no está acostumbrada a eso, el cuerpo no está acostumbrado a recibir tantas energías en un mismo cuerpo. Eso hay que entenderlo, porque nada es por casualidad. Y la otra forma de traspasar el karma es por vía sanguínea. Entonces, aquí entendemos cómo nosotros poseemos el karma de nuestros padres también. El 50% del padre y el 50% de la madre, por la sangre. Uno muchas veces termina desarrollando los comportamientos y los defectos del padre o de la madre. Siempre hay un hijo que se parece más a la mamá, la hija termina pareciéndose más al papá. Eso va a depender de los genes, de los cromosomas. Pero lo cierto es que si nosotros nos ponemos a donar sangre, también nos estamos ligando karmáticamente a esa persona a la que estamos dando nuestra sangre. Y viceversa. Porque en la sangre también está contenido el ADN. Entonces por eso no recomendamos para nada donar sangre ni recibir sangre, porque termina uno ligado karmáticamente a esa otra persona. Como veníamos diciendo, vivimos en un planeta lleno de karma. En este planeta solo hay sufrimiento y dolor. Y es generado por nuestro propio ego.
por nuestros defectos de la lujuria, de la corrupción, la fornicación, la ambición, la avaricia, nuestro egoísmo, nuestro odio, y como resultado de eso vemos un planeta lleno de guerras, problemas nucleares, desastres naturales como los terremotos, maremotos, enfermedades, pestes que acaban con la vida de miles de personas. La naturaleza, en el momento en que ve que un país está completamente lleno de problemas, que ya no hay solución o salvación, genera terremotos, maremotos para poder limpiar, matando a todas esas personas y que renazcan nuevamente otros seres y volver a empezar el ciclo. Los desastres naturales no son otra cosa que producto de nuestro karma colectivo. Las guerras también son producto de nuestro karma colectivo, las bombas atómicas. Pero hay una solución para la persona que quiera salirse de todo ese karma. Esa solución se llama el dharma. El dharma significa méritos u obras buenas. Resulta que una persona tiene dos vías para pagar su karma: a través del dolor, como ya lo vimos anteriormente, o a través del sacrificio y de los méritos. Y así es como esa persona empieza a acumular dharma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una persona que antes vendí droga, que soy consciente que llevé a muchos amigos a la drogadicción, que le hice daño a mi familia, a mis parejas por ese vicio, la forma de yo saldar esas deudas con todas esas personas es a través de una enseñanza, enseñando muchísimo sobre cómo eliminar la droga, enseñando sobre los males de la droga, cómo evitar ese vicio, cómo uno se vuelve adicto, cómo eliminar todos los detalles o los defectos, las ramas de ese yo drogadicto. De esa manera yo empiezo a acumular el dharma necesario para pagar esos errores que cometí. De la misma forma, cada uno de nosotros tiene enormes deudas de fornicación, de adulterio, por vidas pasadas. Y la forma de pagar todas esas deudas es a través de la enseñanza. Este es el método para que nosotros como sociedad nos podamos salvar. Esa enseñanza debe ser totalmente gratuita. No se puede cobrar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo pido dinero estoy prostituyendo el conocimiento. Y resulta que el conocimiento es de la humanidad. En el momento en que yo a una persona le cobro una conferencia, ya no hay dharma, porque ya yo estoy, el resultado de eso es dinero material, físico. Entonces yo misma me estoy quitando los méritos. Aquí explicamos que la palabra diezmo está mal empleada actualmente por la religión, que nos hacen creer que el diezmo es que debemos dar el 10% de nuestras pertenencias materiales, el 10% de nuestro dinero. Y resultado de eso vemos cómo hay instituciones llenas de riqueza, iglesias, pastores que se han enriquecido a través de las donaciones. En realidad la palabra diezmo significa el 10% del dharma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le enseño a 10 personas y de esas 10 personas 3 quieren hacer el trabajo espiritual y quieren ponerse a enseñar, en el momento en que esas 3 personas estén enseñando, yo recibo el 10% de dharma, de lo que ellos están produciendo. Y eso es algo que lo asigna la ley divina. Entonces el dharma es necesario porque es la fuerza contraria a nuestro karma. El karma es un peso que nos hunde, no nos deja salir. El dharma es todo lo contrario, nos sube y nos permite salir del hueco en donde nos hallamos. Una persona que tenga muchas deudas materiales, muchos problemas económicos, probablemente sea un karma de adulterio, de fornicación. Quizás esa persona en una vida pasada pudo haber sido muy explotador de sus empleados y ahora le toca vivir esa crudeza de la pobreza, de estar totalmente exigido materialmente. ¿Cómo soluciona esa persona ese problema? Enseñando. A través de la enseñanza
esa persona hace que la ley lo regule y lo ayude también económicamente y puede estabilizarse para hacer el trabajo espiritual. Una persona que esté practicando el conocimiento necesita mantenerse con una fuerza de enseñanza. De lo contrario, le es muy difícil enfrentar su propio ego. ¿Sí? Recordemos que el karma es algo muy pesado en todos nosotros. Si una persona, bien sea soltero o una pareja que se encuentra haciendo la transmutación, el trabajo sexual, necesitan estar enseñando para poder enfrentarse a sus defectos psicológicos. De lo contrario, si ambos no pagan el karma, van a terminar peleando, discutiendo hasta que la relación se quiebra o termina en infidelidades. Por eso hablamos de que este camino son 3 factores y el tercer factor es fundamental para empezar nosotros a desarrollar amor por la humanidad y poder así empezar a ascender en ese trabajo espiritual. Ahora vamos a hablar del destino. Resulta que el destino existe y es real. Nosotros estamos programados desde que nacemos a vivir algo ya estipulado. En realidad las cosas que nosotros escogemos, como los gustos, las profesiones, que se quiso ser ingeniero, médico, arquitecto, en realidad son gustos que ya tuvimos en vidas pasadas. Y en esta existencia vamos a repetir exactamente lo mismo que en la vida anterior. A eso se le llama ley de recurrencia. Recurrencia significa que vuelve a ocurrir, es un ciclo, todo vuelve a pasar. Y todo lo que nosotros estamos viviendo en esta existencia ya lo vivimos en vidas anteriores. Es decir, que todo es una gran recurrencia. Nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros amigos son seres que ya uno conoció en vidas pasadas y en esta existencia se las vuelve a encontrar. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene que pagar un karma con esas personas. Si una mujer, por ejemplo, le fue infiel a un hombre en una vida pasada, a su pareja, quizás ahora ella en esta existencia no es mujer, sino hombre. Y él debe sufrir la infidelidad de su pareja femenina. Quizás él se preguntará, ¿por qué? Si yo siempre le fui fiel, siempre la quise, le di de todo. Claro, pero no se da cuenta que en una vida pasada él le engañó, por lo tanto, ahora recibe ese karma. Hay cosas que nosotros no le damos explicación, porque son cosas que no recordamos porque nuestra memoria está totalmente dormida. Sin embargo, en un astral o en un desdoblamiento una persona podría recordar su vida pasada y darse cuenta de por qué está viviendo ese karma en esta existencia. Hay parejas, por ejemplo, que llegan a hacerle pagar a uno karma. Muchas veces vienen a generar un dolor. Esa recurrencia se reconoce porque son personas con las cuales uno siente una gran afinidad. Eso que llaman el flechazo, el amor a primera vista. No es sino verse, conocerse y ya hay una afinidad, una empatía con esa persona. Esa persona fue pareja de uno en vidas pasadas. Y casi siempre uno se lo vuelve a encontrar porque hay una deuda que se debe pagar. Ahora existen 2 líneas. Está el destino, que es en el que está la mayoría de las personas. Una persona en el destino no puede cambiar su curso, el curso de las cosas, porque él está dormido en conciencia y no está luchando por eliminar sus defectos ni sus yoes. Entonces él está siguiendo como una máquina el desenlace de su vida. Ahora existe la vertical, que es el camino del ser. El destino es la horizontal. Y el camino del ser es quebrar el destino. O sea, que el destino es posible romperlo. ¿Cómo es esto? Si nosotros empezamos a practicar la muerte psicológica, empezamos a enfrentar nuestro ego, nuestros yoes, estamos quebrando nuestro destino. Supongamos un hombre que tenga un yo de la ira muy fuerte, sea muy violento. ¿Cuál será el destino de esa persona? Peleas, estar en la cárcel, probablemente homicidio o ser asesinado por alguien. Solo hechos de violencia.
porque el yo de la ira está destinado a vivir eso. Ahora, si ese hombre recibe el conocimiento y empieza a practicar, empieza a matar sus yoes de la ira, empieza a enseñar y empieza a pagar su karma, lo que él estaba destinado a vivir ya no lo va a vivir. Si él en una vida anterior, a los 30 años, tuvo una pelea, una discusión en un bar, en esta existencia le iba a tocar vivir lo mismo por ley de recurrencia. Si esa persona empieza a practicar el conocimiento, ya no lo vive. Llega a los 30 años y ese evento no se da, porque él está en la vertical, está practicando juicioso el conocimiento. Y así sucede con cada uno de nuestros yoes. Nuestros yoes son nuestro karma, nuestro destino. O sea que entre más alimento le demos a nuestros yoes o a nuestro ego, vamos a estar metidos en nuestro destino completamente. Y entonces el camino del ser, para mantenerse en esa vertical, toca tener una constancia de práctica en los 3 factores todo el tiempo. Una persona que esté practicando y tantico se descuide, por ejemplo, ya esté con su pareja, entonces se le da por de repente recibir una invitación, ir a una discoteca a bailar, unos amigos del pasado lo invitan, la recurrencia del pasado, los amigos con los que estudió en la universidad lo invitan, y resulta que en esa discoteca conoce una recurrencia, una mujer que fue una pareja suya en vida pasada. ¿Qué sucede? Que ese sujeto puede incurrir ahí en el adulterio, o sea, cae nuevamente en el destino y termina cayendo en la infidelidad, y así es como esa persona se sale del camino del ser. Ya no vuelve nuevamente al trabajo espiritual porque ya ante la ley divina queda destituido. Una de las cosas que la ley más exige de las personas que practican este conocimiento es la castidad y la fidelidad. Ya cuando hay un matrimonio constituido, si uno de los dos es infiel sexualmente, esa persona automáticamente se sale del conocimiento, porque la ley le quita la fuerza, la ley es muy exigente en ese aspecto. Para que esa persona vuelva a retomar la fuerza y vuelva a practicar, tiene que hacer un esfuerzo triple, si es que le nace nuevamente practicar el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos una gran recurrencia, y lo más recomendable es que en el momento en que una persona empieza a enseñar, le enseña a las personas más cercanas, que son las personas con las cuales tiene más deudas. El padre, la madre, los hermanos, son seres a los que uno les debe en vidas pasadas, o bien sea ellos le deben a uno, hay un karma y necesita uno saldar esa deuda, y por eso lo mejor es darles el conocimiento. Igualmente los amigos, si se da la oportunidad, explicarles el conocimiento de las personas. Del resto, nosotros no tenemos que ver nada para el destino. Las personas que están en el destino son personas que quieren vivir para el ego, por eso uno no puede mezclarse. La persona que esté en el camino del conocimiento tiene que practicar y estar enfocado en su trabajo espiritual sin meterse nuevamente en ese pasado, porque ese pasado lo va a arrastrar nuevamente al destino. Ahora vamos a hablar de las negociaciones con la ley divina. Pues resulta que nosotros tenemos la opción de negociar nuestro karma. Esto es posible si tenemos un cúmulo de dharma adquirido, o sea, si hemos hecho obras buenas o tenemos méritos, bien sea de esta vida o de vidas anteriores. Y con ese capital cósmico, espiritual, podemos negociar el karma que nosotros queramos, bien sea una enfermedad, bien sea pagar una recurrencia, bien sea pedir fuerza, pedir que nos muestren algo en los sueños, voluntad, etc. Esta posibilidad existe porque pues el karma es algo muy fuerte, como lo vengo diciendo, y necesitamos nosotros enfrentarnos a ese peso, y por eso existe la negociación. ¿Con quién vamos a negociar? Con el Tribunal de la Justicia Divina.
Recordemos cómo existe un tribunal en los mundos internos. Ellos están llenos de 42 jueces del karma y del venerable maestro Anubis. Esos seres son maestros con la conciencia despierta y son las personas que velan por el karma de cada chispa en este planeta. El maestro Anubis lo representaban los egipcios como un hombre con rostro de chacal o como un chacal completo. Representa la justicia y él es el jerarca mayor de los 42 jueces de la ley divina. Ok, entonces vamos a explicar 3 negociaciones. La primera de ellas se llama la práctica de cruz. Siempre al iniciar estas negociaciones vamos a cruzar los brazos en el pecho de esta manera, el derecho sobre el izquierdo. Vamos a cerrar los ojos y hacer una petición. Vamos a pedirle a nuestro ser interno que se dirija al tribunal de la justicia divina, de esta manera. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas al tribunal de la justicia divina, y estando en su interior, hables con el venerable maestro Anubis y los 42 jueces de la ley divina. Luego de decir esta oración, pasamos a pedir lo que queramos. Entonces, la práctica de cruz sirve para pedir cualquier cosa, no necesariamente para pagar como tal una enfermedad, para pagar un yo, para pagar una recurrencia, sino para hacer cualquier tipo de petición, como por ejemplo pedir fuerza, voluntad, pedir que nos muestren algo en los sueños, pedir que nos muestren otros detalles de un yo que estemos estudiando, etc. Y lo puede hacer cualquier persona. Una duda que uno tenga en su camino interno, uno hace una práctica de cruz, haciéndoles esa pregunta a los maestros de la ley, y a través de los sueños ellos nos van a contestar. Todas estas negociaciones nosotros las estamos haciendo físicamente, pero nuestro ser se está dirigiendo en ese instante a los mundos internos y está dialogando con los maestros de la ley divina. Y el resultado de todas estas negociaciones nos los van a dar en los sueños. Entonces, una vez hecha la petición, vamos a extender los brazos de esta manera, vamos a juntar las piernas y los brazos extendidos en forma de cruz. Esto lo vamos a hacer acostados, en forma de cruz. Y vamos a repetir nuevamente la petición, solo la petición, lo que queremos que nos muestren o lo que queramos pedir. Una vez hecha la petición, nos vamos a sentar nuevamente sin bajar los brazos y con los pies juntos, y volvemos a repetir nuevamente la petición. Luego nos acostamos otra vez, la repetimos, nos volvemos a sentar, la repetimos, nos acostamos otra vez, repetimos y por último nos sentamos de nuevo y repetimos otra vez la petición. En total son 6 veces. ¿Sí? Vamos a empezar la primera vez acostados, luego nos sentamos la segunda vez, la tercera acostados, la cuarta sentados, la quinta acostados y por último la sexta sentados. Terminamos sentados. Y nuevamente, para cerrar la práctica, nos cruzamos los brazos en el pecho, siempre el derecho sobre el izquierdo. Y agradecemos a nuestro ser interno y le agradecemos a los maestros de la ley divina por habernos asistido en nuestras súplicas. Inmediatamente ya está hecha la negociación. Pueden mostrar el resultado esa misma noche o al día siguiente. Ahora vamos a hablar de la segunda negociación, que se llama el traslado de fondos. Este traslado es diferente a la práctica anterior porque ya es para algo más específico. Es para pagar como tal una deuda kármica que tengamos, para pagar una enfermedad, para pagar una recurrencia o pedir que nos encierre un yo, o pagar el karma de tal o cual yo. Ya aquí necesitamos un
capital de Dharma. La persona tiene que ser consciente de que esté todo el tiempo enseñando, de que haya acumulado los méritos suficientes para pedir esta negociación. También puede darse el caso de que nosotros tengamos Dharma de vidas pasadas. Como su nombre lo indica, el traslado de fondos, vamos a pasar nuestros fondos del banco del Dharma al banco del Karma, como si estuviéramos haciendo una transacción bancaria, pasando nuestro dinero a un banco completamente vacío. Para hacer esta negociación nos ponemos de pie. Vamos a imaginar que nuestro cuerpo es una balanza y vamos a extender los brazos en forma de cruz, de tal modo que los brazos sean la balanza y el tronco de nuestro cuerpo el eje. Vamos a imaginar en la mano derecha un platillo con el Dharma. El Dharma son riquezas, que podemos visualizar aquí: dinero, oro, diamantes, etc. Y en la mano izquierda vamos a visualizar un platillo completamente vacío que va a simbolizar el Karma, como pueden observar en este dibujo. Nuevamente, entonces, nos vamos a cruzar los brazos en el pecho, siempre el derecho sobre el izquierdo. Vamos a repetir la oración de la práctica de cruz anterior. La vuelvo a repetir. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas ante el tribunal de la justicia divina, y estando en su interior hables con el venerable maestro Anubis y sus 42 jueces de la ley divina. Entre tanto que uno va pronunciando esto, lo puede hacer mentalmente, uno puede imaginarse cómo el ser interno sale y se dirige en los mundos internos hacia el tribunal de la justicia divina. Podemos imaginar que entramos a un templo de mármol blanco, que hay 2 columnas en la entrada. Visualizamos cómo ingresamos al salón de adentro y cómo están los 42 jueces y Anubis en el medio. Ya queda al gusto de cada cual su imaginación, cómo se va a imaginar el escenario. Una vez hecha la oración, vamos a pasar a decir la petición. Pero aquí, a diferencia de la práctica anterior, solo la vamos a decir una sola vez. Y la petición tiene que ser algo preciso. ¿Sí? No puede ser algo ambiguo, una petición, algo que uno quiera. Pedirle a la ley: yo quiero pagar tal enfermedad que yo tengo con el Dharma de esta vida y de vidas anteriores. O yo quiero pagar tal recurrencia. Pasa a veces que en el camino espiritual llegan recurrencias, parejas de vidas anteriores que llegan a sacarlo a uno del camino. Uno puede pedir pagar esa recurrencia para uno seguir trabajando tranquilo. O cualquier tipo de pago que uno quiera realizar, pagar un yo, por ejemplo. Una vez que uno pide, hace la petición, entonces vamos a extender los brazos y vamos a hacer este movimiento de la balanza. Primero inclinamos el brazo derecho, vamos a imaginar cómo estamos recogiendo el Dharma, vamos a visualizar cómo recogemos oro, riquezas, dinero, flores, y vamos a hacer este movimiento bajando el brazo izquierdo. Visualizamos cómo cae de la mano derecha todas las riquezas hasta el platillo que está en la mano izquierda. De esta forma estamos haciendo el traslado de fondos. Pero hay que hacerlo pronunciando estas sílabas: ni, ne, no, nu, na, tor. Vamos a hacer este movimiento por cada una de ellas. Entonces vamos a realizarlo. Ya hice la petición, ya me dirigí al tribunal. Ahora voy a hacer el traslado. Ni, tor.
imaginamos cómo la balanza se está equilibrando y está equilibrando el karma con el dharma. Vamos a repetir Nideno Nunator 3 veces en total. Finalizadas las 3 veces, volvemos a cruzarnos los brazos en el pecho, el derecho sobre el izquierdo, y le agradecemos a nuestro ser interno y a los maestros de la ley divina por habernos asistido en nuestras súplicas. La última negociación es la más sencilla de todas. Consiste en escribir una carta en una hoja de papel común y corriente. Esta carta va a tener la petición que queramos formular al Tribunal de la Justicia Divina. En la parte de arriba vamos a dirigir esto al Tribunal de la Justicia, pidiéndole a nuestro ser interno que se dirija allá, como ya vimos en las 2 anteriores negociaciones. En la parte del medio vamos a escribir la petición, lo que queramos escribir, y por último vamos a colocar nuestra firma. Luego que hagamos esto, vamos a quemar la carta pidiéndole a las salamandras del fuego que por favor lleven el enunciado de esta carta a el maestro Anubis y a sus 42 jueces de la ley divina. Una vez hecho esta petición y habiendo quemado la carta, la negociación está hecha. Cabe resaltar que en todas estas negociaciones se puede hacer un compromiso. ¿Eso qué significa? Si una persona, por ejemplo, está enfrentándose a un yo, bien sea un yo de la ira, un yo de la lujuria, y él ve que es muy fuerte ese defecto, él puede comprometerse a enseñar diariamente a 20 personas o a repartir diariamente 500 volantes para agilizar la negociación. Es decir, la persona se compromete a cumplir algo para que así los maestros de la ley puedan, de una forma más rápida, aceptar la negociación. Siempre que uno haga esta clase de compromiso, hay que cumplirlo, de lo contrario uno puede ganar karma. Entonces tiene uno que cuidarse de que sea algo que uno puede cumplir. Ya esta sería toda la 4ª conferencia.